Muy buenas tardes, muchas felicidades y gracias por esta invitación. Estamos cumpliendo ya poco más de 100 días en el gobierno de la Ciudad de México y hemos desarrollado distintas acciones en la ciudad que quisiéramos compartir con ustedes y al mismo tiempo mostrarles o darles una idea de hacia dónde queremos ir en el desarrollo urbano de la Ciudad de México. Planteamos, nos vimos en campaña, después nos vimos ya como jefa de gobierno electa, ahora estamos aquí, me han oído ya varias veces cuál es la opinión que tengo respecto al crecimiento de la ciudad y sobre todo vinculado pues con una historia en donde la mayor parte de mi tiempo me he dedicado a los temas ambientales, de mejora ambiental vinculados con el desarrollo urbano de las ciudades en general. Desde que entramos al gobierno de la ciudad, lo que planteamos es que esta ciudad tiene graves problemas vinculados con lo que yo llamé en algún momento los problemas estructurales de la ciudad. Ningún desarrollo urbano, ninguna urbe, ninguna ciudad puede seguir creciendo, puede seguir pensando en su futuro si no mira cómo resolver los problemas graves que tiene en términos de sus grandes recursos naturales. El tema del agua, por ejemplo, la ciudad no puede seguir creciendo como ha crecido hasta ahora si no entre todos, desarrolladores inmobiliarios, sociedad, gobierno, buscamos las salidas a la crisis hídrica que está viviendo la zona metropolitana del Valle de México. La mayor parte del agua viene del acuífero, una parte sustantiva viene de fuera, estamos sobreexplotando el acuífero, la zona oriente de la ciudad sufrió gravemente durante el sismo del 2017 por las grietas asociadas a los hundimientos diferenciales por la sobreexplotación del acuífero. No podemos seguir pensando que la ciudad puede seguir creciendo si no atendemos de manera colectiva y en una visión de largo plazo y estratégica el problema del agua en la Ciudad de México. Cuando se solicita una factibilidad de agua, no solo es un problema de poner más tubos, sino es un problema de cómo atendemos la escasez de agua, porque hay escasez de agua en distintas zonas de la ciudad, y cómo atendemos la visión de largo plazo para que disminuya la sobreexplotación del acuífero. ¿Qué estamos haciendo? Aquí está el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y son 3 ejes sustantivos, además de la parte de drenaje, inundaciones y demás que también estamos invirtiendo. Son 3 ejes. El primero tiene que ver con la distribución del agua en la Ciudad de México. Tenemos que mejorar la distribución del agua. Y para ello necesitamos saber cómo se distribuye el agua en la Ciudad de México. Y el grave problema es que ni siquiera tenemos suficiente conocimiento porque no se mide todos los días el agua. Si bien tenemos una visión o una orientación de dónde viene el agua, hacia dónde se distribuye, cuáles son las principales fuentes en cada una de las alcaldías, en realidad no sabemos día con día en los distintos lugares de la ciudad cuántos pozos están operando, cuánta agua entra por el Cutzamala, cuáles son las derivaciones, cuánta agua dejó de entrar por la zona del Lerma, en fin. Entonces hay un proyecto muy importante de macromedición del sistema de aguas de la Ciudad de México que esperamos que este año quede en operación. Eso va a permitir que realmente sepamos cuáles son las fuentes de abastecimiento todos los días, minuto a minuto. No solamente en términos generales, los estudios que se han hecho históricamente, sino cuánta agua tenemos realmente disponible. El segundo, que tiene que ver con la distribución, es la sectorización y la redistribución del agua en la Ciudad de México. Les pongo un ejemplo que estamos viviendo actualmente. El agua del Cutzamala entra principalmente por el poniente de la ciudad, precisamente por esta zona. Va por el acuaférico de la ciudad hasta ciertos puntos para llegar a la zona sur y a la zona oriente de la Ciudad de México, que como sabemos Iztapalapa es de las que mayores carencias de agua tiene. En la época de secas disminuye la aportación de agua del Lerma alrededor de 1 metro cúbico por segundo.
Y esta disminución de agua, si consumimos 33 metros cúbicos por segundo, disminuye 1 metro cúbico y hace que Iztapalapa deje de tener agua. Y uno diría, bueno, ¿qué es lo que está pasando? No tiene lógica que menos del 10% sea lo que no tenemos y la zona oriente no tenga agua. Y hay muchas cosas que no se sabían y que en estos 3 meses hemos ido reconociendo. Distintos temas de distribución que estaban mal operados en la ciudad, pero también un tema importantísimo que es que resulta que aumenta el consumo en la época de secas, particularmente en el poniente de la ciudad, ahí donde hay agua y ahí donde hay jardines. El agua para riego de jardines representa un porcentaje muy importante del aumento en el consumo durante la época de secas que estamos en este momento midiendo para poder saber cómo controlarlo y permitir que Iztapalapa no se quede sin agua. Cuestiones como estas que parecen menores o que parecen muy sencillas, dado que no se analizaba permanentemente lo que estaba ocurriendo, pues entonces no se tenía la posibilidad de redistribuir. Hay una inversión muy grande que se va a hacer este año también en 6 alcaldías, 5 o 6 alcaldías para la sectorización, es decir, para poder tener sectores en la ciudad que junto con la medición nos van a permitir redistribuir el agua de una manera distinta. Ese es, digamos, un gran tema en agua. Pero el otro gran tema tiene que ver con la posibilidad de que haya fuentes externas de agua en la Ciudad de México, que estamos trabajando de manera muy importante. Mucho hemos hablado de cuánto se pierden las fugas en la ciudad, pero poco hemos trabajado, porque se quedó durante mucho tiempo vetado, por llamarlo así, de las posibles fuentes de abastecimiento adicionales que representan también problemas sociales. Entonces, estamos trabajando en esto, no quisiera mencionar mucho más, pero son temas que trabajamos junto con la Comisión Nacional del Agua en términos de este tema. Entonces, ¿qué implica esto para el desarrollo urbano de la ciudad? Pues significa que en la medida en que tengamos una mejor planeación, distribución, medición, conocimiento y operación del sistema de agua, más fácilmente van a poder darse las factibilidades de agua en distintos lugares de la ciudad. ¿Qué es lo que hicimos? Pues sencillamente el sistema de aguas tiene hoy 3 veces la inversión que tuvo en los últimos 15 años. Destinamos a partir del ahorro, de acabar con la corrupción, de disminuir en muchas áreas del gobierno. Tan solo decirles, fueron casi 1,700 plazas que desaparecieron del gobierno central, en la parte central, que nos permiten ahorrar 1,800 millones de pesos, nada más con un tema que les planteo. Pero como estos hay varios temas que nos han permitido generar ahorros de alrededor, por lo pronto, de 15,000 millones de pesos, pero esperamos que sean 25,000 millones de pesos, que los estamos invirtiendo en la inversión de la infraestructura de estos problemas estructurales. El objetivo en los próximos 6 años es sencillamente, parece poco, pero es bastante, es que todo mundo tenga agua y que disminuyamos la sobreexplotación del acuífero, particularmente en la parte oriente de la Ciudad de México. Y para esto pues estamos trabajando todos los días, porque todos los días nos vemos con el sistema de aguas a las 9 de la mañana. Me reúno personalmente todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana con el director del sistema de aguas de la Ciudad de México y su equipo, para poder analizar todos los días lo que está pasando y el avance que estamos teniendo en cada uno de los proyectos que estamos impulsando. Así como eso está el tema de la movilidad. Movilidad también tuvo un incremento y la inversión de alrededor del doble de lo que tenía en años pasados, orientado principalmente al transporte público, metro, metrobús, un nuevo modelo de movilidad de la periferia al centro, que es el cablebús de la Ciudad de México, y asimismo el propio transporte, que es la RTP, la empresa de transporte del gobierno, y trolebús. Este año ya está en licitación, está por asignarse el contrato, comprando 30 trolebuses y vamos a comprar 100 trolebuses. De esa manera vemos la electromovilidad nosotros, no necesitamos más que ampliar el número de trolebuses que hay en la Ciudad de México, sustituyendo autobuses, para entrar al esquema de electromovilidad que tienen la mayor parte de las ciudades del mundo. Y la otra parte que se triplicó
en términos de inversión es la Secretaría de Obras y Servicios, desaparecimos la Agencia de Gestión Urbana y no solamente, ayer contaba que, solo para que tengan una idea de lo que era el gobierno de la ciudad, probablemente ustedes tuvieron algún contacto, para la demolición de edificios después del sismo, la demolición en promedio se contrató en 2,000 pesos metro cuadrado. Hoy estamos contratando la demolición de edificios en 550 pesos el metro cuadrado. Para que vean ustedes en dónde se iba el recurso. Con eso no es difícil triplicar la inversión en la Ciudad de México sin aumentar impuestos y derechos, porque no solo no los aumentamos, sino que en algunos lugares de muy bajo nivel económico hubo reducciones. Entonces, se triplicó la inversión en obras. Este año estamos haciendo una inversión de 2,000 millones de pesos en repavimentación en las calles de la ciudad, solamente del gobierno central, sin tomar en cuenta las alcaldías de la Ciudad de México, porque nada más hay que pasar por la Ciudad de México para darse cuenta la situación en la que están las avenidas. Entonces, esta visión que tenemos de largo plazo de la ciudad tiene que ver con la sustentabilidad, en que entre todos podamos definir qué es lo que requiere la ciudad en términos de agua, en términos de espacio público, en términos de la infraestructura de la ciudad, en términos de transporte público, que el gobierno invierta en ello y al mismo tiempo que se vaya acompañando por la inversión privada en la ciudad. Esa es nuestra visión. No quiero dedicarme mucho tiempo, pero si no atendemos entre todos la sustentabilidad, la ciudad en algún momento no lo va a cobrar. Es más, ya no lo cobró en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Son cerca de 15,000 viviendas dañadas entre Iztapalapa, Xochimilco y Tláhuac, las zonas de las grietas de la ciudad de los mayores hundimientos. Entonces, no podemos seguir en la dinámica en la que veníamos si no nos detenemos a ver hacia dónde vamos, cómo vamos, qué invierte el gobierno y hacia dónde realmente debe crecer la ciudad. Esa es nuestra visión fundamental y no es solamente palabras, por eso les decía, estamos triplicando prácticamente la inversión en la estructura de la ciudad, en agua, en movilidad, en espacio público. Por otro lado, quisiera decirles que en términos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda son dos grandes elementos en los que estamos trabajando. El primero, tuvimos que hacer una revisión muy intensiva de lo que encontramos y se ha hecho público. Desde nuestra perspectiva se malinterpretó a los polígonos de actuación, se volvieron la norma en vez de ser la excepción en el crecimiento de la ciudad. Y lo peor de todo es que muchísimos de los polígonos estuvieron asociados a una gran corrupción, muchísimas de las autorizaciones. Solo les pongo un ejemplo. La colonia Condesa, en la Ciudad de México, tiene prohibido explícitamente tener polígonos de actuación en su plan parcial y tiene 2 polígonos de actuación autorizados. No podíamos seguir en la misma dinámica en la que, y no es generalizable evidentemente, fueron 48 de 200 y pico autorizaciones en donde encontramos irregularidades sumamente graves y tomamos la decisión de entrar a juicios de lesividad en los 48, porque no podemos, sobre todo en los que siguen en construcción y los que están iniciando sus construcciones, y en muchos otros sencillamente hacer reversión de los polígonos de actuación, porque no podemos seguir bajo la misma dinámica en la que se venía trabajando. Eso no quiere decir que se pare el desarrollo urbano en la ciudad, eso es algo muy importante que quisiera dejarles que se queden con eso. ¿Hacia dónde queremos que vaya el desarrollo urbano de la ciudad? Pues es algo que tenemos que decidir entre todos y por eso el nuevo programa de desarrollo urbano de la Ciudad de México. Por eso no solamente es una convicción, sino que lo dice la Constitución de la Ciudad de México y tenemos que ir hacia allá. A finales de marzo se presenta la nueva Ley de Planeación de la Ciudad de México al Congreso de la Ciudad de México, que da los elementos sustantivos para el Instituto de Planeación de la Ciudad y queremos entrar a partir de
septiembre de este año y del próximo año a definir los criterios generales de la nueva ley de desarrollo urbano, el programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Ciudad de México. ¿Tenemos que esperarnos a que eso ocurra de aquí a 2 años? No. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Para empezar, los usos de suelo de la Ciudad de México nos dan un potencial enorme de crecimiento de la ciudad. No necesitamos instrumentos de distinto tipo para construir en la Ciudad de México a partir de los usos de suelo de la ciudad. Así creció la ciudad hasta el 2012. El boom de los polígonos de actuación se dio de 2012 a 2018. Es decir, hasta 2012 los polígonos de actuación eran menos de 30, a partir del 2013 a la fecha estamos hablando de 500. Antes de eso había un crecimiento enorme en la Ciudad de México y no tiene por qué pararse el crecimiento. Hay usos de suelo perfectamente definidos en vialidades primarias, en zonas de la ciudad, están definidos por los programas delegacionales y ahí requerimos de mucha renovación urbana en la Ciudad de México, pero asociado pues a lo que son los programas y los usos de suelo. Cualquier ciudad del mundo, cualquiera, lo hace de esta manera. Yo les decía en muchas ocasiones, nadie se le ocurre poner un edificio de 30 pisos al lado de la Torre Eiffel. Si queremos saber cómo crece cualquier ciudad europea, están los usos de suelo perfectamente determinados. ¿Cuáles son las zonas patrimoniales en donde se puede crecer, en donde no? Si vamos a las ciudades de Estados Unidos, de Canadá, están perfectamente definidos los usos de suelo y nadie está buscando la forma en romper con los usos de suelo para generar desarrollos. Así que tenemos normas establecidas en la Ciudad de México que son el programa urbano, los programas delegacionales, hay un potencial de crecimiento enorme ahí. Yo estuve revisando el crecimiento económico de la ciudad. ¿Qué les puedo decir? En términos del sector secundario y particularmente la construcción, en los últimos 6 años creció menos el PIB del sector secundario en la Ciudad de México y particularmente la construcción que lo que creció en los años anteriores, de 2000 a 2012. Es decir, no es un tema de parar de nuevo el desarrollo, es sencillamente cumplir con lo que dicen los ordenamientos urbanos. Y eso tiene un potencial de desarrollo enorme en la ciudad. Cumplimos con la ley, cumplimos con lo que está establecido, renovamos la ciudad y al mismo tiempo nos ponemos de acuerdo en términos de la inversión en la Ciudad de México y la inversión a futuro en una perspectiva de sustentabilidad de la ciudad de largo plazo. Ese es el objetivo. Estamos además con 3 proyectos especiales en la ciudad. Uno es en Vallejo, que queremos potenciar el desarrollo industrial de la ciudad, también en algunos casos con usos mixtos, que lo estamos trabajando. Hay un comité ya establecido en Vallejo que lo está coordinando el alcalde de Azcapotzalco junto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. La otra zona que para nosotros es muy importante es el propio centro histórico de la Ciudad de México. Tiene un potencial muy importante en los pequeños edificios, en los pequeños espacios y queremos entrar al polígono B sin expulsar a los habitantes del centro histórico, pero que tenga una renovación en las otras áreas cercanas. Y el otro es Avenida Chapultepec y toda esta zona que está involucrada, La Juárez, Zona Rosa, la misma Roma. Vamos a hacer una inversión muy importante sobre Avenida Chapultepec. En todos los casos hay inversión pública, tanto en el centro histórico como en Avenida Chapultepec, como en Vallejo, de tal manera que haya ciertas zonas que han tenido un deterioro muy grande en la ciudad, que tengan un potencial del desarrollo, repito, basado en los usos de suelo. ¿Hacia dónde tenemos que ir en las otras normatividades? Desde esa perspectiva creemos que no solo es el gobierno quien debe definirlo, sino es el gobierno y la sociedad. Y ahí es donde creo que ustedes tienen una visión muy importante
y lo que queremos es que la ciudad siga creciendo, se renueve, pero en una visión distinta, en donde miremos el futuro de la ciudad, la sustentabilidad, en una visión innovadora y también de derechos, porque termino con esto, el encarecimiento del suelo en la Ciudad de México ha obligado a que mucha gente sea expulsada de la ciudad. Y entre ustedes y nosotros tenemos que trabajar este tema. No puede seguir encareciéndose el suelo en la ciudad como se ha venido encareciendo. Lo que está ocurriendo es que se está expulsando a los habitantes de la ciudad, al Estado de México, a las zonas de mayor carencia económica y al mismo tiempo al suelo de conservación, a la zona que tenemos que proteger. Entonces tenemos que trabajar también en un proyecto de vivienda social, conjunta, en donde no solo el gobierno participe en ello, sino también la iniciativa privada. Tenemos que trabajar para que la ciudad deje de tener estas grandes desigualdades. Si queremos que Iztapalapa tenga una orientación distinta, requiere inversión Iztapalapa, pero con los habitantes de Iztapalapa, no expulsando a los habitantes de Iztapalapa. Y no puede seguir este esquema de el poniente rico de la ciudad y el oriente pobre de la Ciudad de México. Y eso requiere una inversión pública muy importante, en donde también estamos trabajando, pero también requiere una inversión privada muy, muy importante. Pues esa es la visión que queremos compartirles. Acabamos de dar el informe de los 100 días, hemos atendido 75 o arrancado en 75 de los 100 puntos que nos planteamos como programa de gobierno y pues la CEDUBI ha tenido un trabajo muy intenso en muchas revisiones, pero también actualmente estamos trabajando conjuntamente con las alcaldías en una ventanilla única. Esa ventanilla única nos va a permitir acabar con la corrupción, porque la misma información que tiene la alcaldía es la información que va a tener CEDUBI, la misma información que va a tener CEMOVI, la misma información que va a tener el sistema de aguas de la Ciudad de México. Y por otro lado, pues en muchos de los proyectos que fueron ingresados en su momento a CEDUBI y que tienen que reorientarse pues a la nueva visión del gobierno de la ciudad. Pues les agradezco mucho que me hayan escuchado y felicidades a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Muchas gracias.